Todo lo que vemos causa un impacto en nuestra vida, ya sea positivo o negativo. Los ojos son las ventanas del alma por medio de los cuales nosotros podemos percibir el mundo material, el mundo natural. Los ojos nos van a servir para conectar nuestra vida interior con lo exterior. Entonces contemplamos tanto cosas que pueden ser repugnantes como cosas que pueden ser muy agradables. Y entonces es natural que uno diga, uy, vi tal cosa y eso me pareció horrible. O vi tal cosa y me pareció bonita, agradable. Esos son los ojos, nos sirven para percibir. Usted se sienta a la mesa a comer y si la comida está bonita, bien preparada, aún antes de usted probarla, usted ya la está viendo, ya está percibiendo con sus sentidos, a través del olfato, a través de tocar la textura del alimento, pero con los ojos también usted está percibiendo ese alimento y usted dice, esto se ve exquisito, esto se ve delicioso, se ve rico. Y entonces usted procede a comer. Ya el sabor puede variar, si es verdad, ahí se activaría otro sentido, que es el sentido del gusto, pero los ojos nos sirven para decir, uy, esto cómo se ve hermoso. De hecho, por esta época hemos visto bastantes recetas, ¿cierto? Uno ve la gente haciendo sus recetas y uno dice, uy, vea, esta receta se ve súper buena porque en la muestra que dan, en el video que dan, lo hacen ver supremamente bonito. Y esos son los ojos entonces. Tenemos con ellos la capacidad de percibir lo que hay a nuestro alrededor. La cuestión con nuestro sentido de la vista o con nuestros ojos es que fueron afectados tremendamente por nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa humana puede llevar nuestro sentido de la vista a el pecado, a la codicia, a la maldad. Debido a que somos pecadores, nuestro sentido de la vista también fue profundamente afectada y nuestros ojos pueden llegar a ser en ocasiones utensilios para el pecado. Podemos prestar nuestros ojos para el pecado, porque así como nos va a servir para percibir lo bueno, lo que es agradable, lo bonito, también nos van a servir o los podemos utilizar para percibir aquellas cosas que no son buenas, que no son agradables ante los ojos de Dios, y por los ojos normalmente nos va a entrar algo que se llama la codicia. Y si no me creen, pregúntenle a Adán y a Eva, especialmente a Eva, en el capítulo número 3 del libro de Génesis. Dice que el diablo le mostró el árbol que Dios le había dicho que no comieran, y este texto dice en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo Eva? Se puso a contemplar lo que no tenía que contemplar. Ella no tenía por qué ponerse a mirar ese árbol que estaba ahí, que era prohibido. Pero normalmente cuando nosotros nos dicen que algo es prohibido, más ganas nos van a dar de mirarlo. Y esto entonces aplica para cualquier aspecto de la vida. Hay personas que miran a la persona del sexo opuesto, bueno, y hoy en día hasta del mismo sexo, para codiciarla. Y una cosa en cuanto a eso es importante. Una cosa es que uno mire a una persona y diga qué persona tan agradable, qué persona tan bien presentada, esta persona es bonita, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Pero la codicia ya tiene que ver cuando interiorizamos otros deseos sexuales en nuestra vida y obviamente codiciamos lo que no debemos codiciar, o miramos lo que no deberíamos codiciar, y hay que tener cuidado con eso, no solamente en cuanto a personas, sino también en cuanto a objetos, en cuanto a cosas que son de los demás. No es malo que yo pase por la casa de allí de la esquina, que es muy bonita, y decir, qué casa tan bonita, eso no está mal. El problema es cuando yo ya entro a codiciar y a tener cierto asomo de envidia, de ira, de resentimiento, porque no puedo tener eso, y peor aún cuando doy pasos para quedarme con eso que no me pertenece. Entonces nuestros ojos pueden ser utilizados para lo malo, pero también nuestros ojos pueden ser utilizados para lo bueno, claro que sí, para contemplar la voluntad de Dios, para mirar desde la perspectiva de Dios lo que estamos viendo. Por eso la pregunta de hoy es esta: ¿qué es lo que ves? ¿Y de dónde la sacamos? Jeremías 1:11 dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Entonces, este texto de Jeremías 1:11 enmarca una pregunta que Dios le hace a este profeta. ¿Qué es lo que estás viendo, Jeremías? Él dice, veo una rama de almendro. Ya les voy a explicar qué significa esto de la rama de almendro, porque usted dirá, yo no veo ramas, yo no veo nada de eso.
qué significa. Pero básicamente lo que quiero que hoy miremos es cómo Dios nos invita a reflexionar en cuanto a lo que estamos mirando continuamente. Y cuando digo mirando, nos referimos, uno, a lo que vemos físicamente. Yo en este momento estoy viendo el celular, estoy viendo mi figura ya en la pantalla y estoy viendo a algunos de ustedes que llegan, que saludan, en fin. Pero nosotros normalmente tenemos la capacidad de percibir otras cosas, ¿cierto? Tenemos la capacidad de ver otras situaciones más espirituales y eso también es importante. Así que esta pregunta nos lleva a reflexionar en cuanto a eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos contemplando u observando? Eso por un lado. Y por otro lado nos lleva a pensar que debemos ser buenos observadores. Probablemente Jeremías estaba por ahí despistado sin mirar nada y no se había dado cuenta de una rama de almendro que ya había brotado. Y les cuento, el almendro es el primer árbol que florece después del invierno en Israel. Por eso es que Dios enmarca esto para Jeremías. ¿Qué es lo que está viendo? No sé, estoy viendo una rama de almendro. Y luego Dios le dice a Jeremías, es que yo apresuro mi palabra para que se ponga por obra. Debido a que el almendro salía primero que todos los árboles, tiene el significado de que Dios también acelera su palabra para que se vaya cumpliendo. Y eso es básicamente lo que significa el almendro, que Dios pone en marcha su palabra incluso antes de lo que los demás puedan pensar o antes que los demás hagan las cosas, ya Dios está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, usted debiera ver continuamente a Dios y a sus propósitos. ¿Qué es lo que usted tiene que ver continuamente? Usted tiene que ver a Dios y a sus propósitos. ¿Cómo hago para ver a Dios? A Dios lo vemos por los ojos de la fe y por la palabra que Él nos da. Por eso el significado del almendro. Yo apresuro mi palabra, dice Dios, para ponerla por obra. Usted puede contemplar a Dios por medio de la fe, por medio de creer en Él, aunque no lo vea físicamente, espiritualmente sí lo puede ver. Y usted puede ver a Dios por medio de la Escritura. En la Biblia yo me encuentro con Dios, en la Biblia yo veo a Dios, veo lo grande que Él es, veo lo amoroso que es, lo justo que es Dios. En la Biblia puedo ver a Dios actuando de manera misericordiosa, veo su compasión, veo su ternura, veo su capacidad para gobernar de manera sabia. Yo necesito ver a Dios todos los días. Usted necesita contemplar y ver a Dios todo el tiempo, y esto es supremamente indispensable para nosotros poder ver los propósitos de Dios. Si yo conozco a Dios, si yo veo a Dios por los ojos de la fe y por la palabra, entonces podré ver también sus propósitos. El propósito de Dios de salvar la humanidad. Yo tengo que ver continuamente que Dios tiene ese propósito. El propósito de Dios de traer justicia a la tierra. El propósito de Dios de abrazar al pecador arrepentido para luego darle salvación. Propósitos de Dios que yo necesito ver continuamente. ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto que estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Yo tengo que saber eso. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi familia? Así que tenemos que tener los ojos espirituales muy abiertos para poder contemplar lo que Dios quiere que nosotros veamos. En segundo lugar, debemos ver lo que Dios tiene para la humanidad. Ahí enseguida en el capítulo 1, versículo 13 de Jeremías, dice otra vez Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que ves ahora? Y él dice, yo estoy viendo una olla hirviendo. ¿Cómo así que una olla hirviendo? ¿Era que Jeremías tenía hambre? ¿Era que le faltaba desayuno o almuerzo? ¿Que veía un sancocho? No era exactamente eso, simplemente era una analogía que Dios quería utilizar para decir que del norte de Babilonia vendría un castigo tremendo para los israelitas básicamente, y que eso iba a ser como algo que causaría mucho impacto en la vida de la nación. Es básicamente eso. Pero con esto lo que queremos decir es, debemos ver también lo que Dios dice de la humanidad en este momento. Hay quienes se van a dos extremos en cuanto a la perspectiva de Dios de la humanidad. Hay quienes dicen, no, Dios es tan malo que ve a la humanidad y toda la va a condenar y a toda hora quiere castigar, etc. Y otros ven el otro extremo de Dios diciendo, no, eso no importa si vivimos mal, si vivimos pecando, si vivimos haciendo la maldad, eso no importa, porque al fin y al cabo Dios es amor y nos tiene que salvar a todos. Pero necesitamos saber qué dice Dios de la humanidad. Y Dios dice que ama tanto a la humanidad que envió a Jesucristo a morir
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también Dios, que dice de la humanidad, dice: arrepiéntanse y crean en Jesucristo para que sean borrados los pecados de sus corazones. Así que necesitamos ver cómo es que Dios contempla la humanidad, ver con los ojos de nuestro Dios a nuestra humanidad. Y si vemos con los ojos de Dios, nos va a repugnar el pecado. Porque cuando Dios mira el pecado, le repugna. Así como cuando usted va a comer y de pronto le aparece una mosca en el plato y se le repugna a usted y dice: uy, no quiero este plato porque tiene una mosca. O cuando usted ve algo desagradable y le repugna. Así es el pecado ante los ojos de Dios, y usted y yo debiéramos ver el pecado. Tanto el pecado de afuera como el pecado nuestro, porque a veces somos muy buenos para ver la porquería de pecado de los demás, pero el de nosotros lo maquillamos, le echamos ahí pañete, le echamos ahí rubor, base y todo lo que le podemos echar para maquillar el pecado y verlo bonito. No, el pecado de los demás y el pecado nuestro tiene que ser visto de la misma manera, como algo repugnante ante Dios y ante nosotros también. Pero también tenemos que ver con misericordia a los demás, a los que sufren, a los que viven sin Dios. No podemos olvidar que Dios también mira con misericordia, y aunque le repugna el pecado, también tiene ojos de amor, y tenemos que tener un equilibrio. Y por último, en tercer lugar, el consejo de Dios es que aprendamos a rechazar todo aquello que es malo. Es decir, no se quede contemplando lo malo. Si yo, como hoy, un hombre casado que soy, me quedo contemplando a otra mujer y voy por la calle y me quedo mirando a la muchacha, no, yo tengo que cuidar mis ojos. Tengo que cuidar mis ojos de lo que veo en la internet, de lo que veo en la televisión, y cualquier persona también, ya sea que usted sea casado o soltero, es igual. Si usted es casado o soltero, da igual, necesita usted cuidar sus ojos, no solamente con el tema de la sexualidad, sino con cualquier otra cosa. Hay quienes sus ojos son muy débiles para ir a tomar algo que no es de ellos, para robar, y tienen que cuidar sus ojos de no ir a codiciar lo de otras personas. Tenemos que aprender a cuidar todo lo que vemos, programas de televisión que vemos que nos pueden incitar a la venganza. Hay novelas, películas que usted las termina de ver y usted dice: ¿qué aprendí de esta película? Claro, aprendí cómo tomar venganza, aprendí cómo hacer una bomba, cómo acabar con mi enemigo, aprendí cómo ponerle los cachos a mi marido por si me pone los cachos a mí, o a mi mujer si me llega a poner los cachos. Aprendí cómo ser un ambicioso, aprendí cómo ser un ladrón, y muchas veces no percibimos lo que nos están mostrando a través de lo que vemos, y tenemos que tener sumo cuidado de todo lo que vemos en la internet. No todo lo que hay en la internet es bueno. A veces hasta no cuidamos lo que vemos en cuanto a noticias, y terminamos difundiendo cualquier noticia falsa y cogemos y compartimos. Ahí sí compartimos lo que es malo, pero muchas veces lo bueno no. Y así compartimos: ¡ay, esto me gustó! Y ¡prum!, lo mandamos, y resulta que son hasta mentiras, noticias falsas, y ni siquiera leemos y observamos lo que estamos publicando, y publicamos mentiras y promovemos la mentira. Y a veces lo bueno no lo publicamos, no lo compartimos. Entonces tengamos cuidado con esto y cuidémonos de lo que vemos. ¿Qué es lo que ves? Preguntémonos: ¿qué es lo que estoy viendo y cómo estoy viendo la realidad de la vida? ¿Estoy mirando con los ojos de Dios? ¿Mis ojos se están usando para lo bueno, para contemplar lo bueno? ¿Mis ojos espirituales me están sirviendo para ver la gloria de Dios y sus propósitos? ¿O estoy utilizando mis ojos para lo que no es agradable ante los ojos de mi Dios? Oremos a nuestro Señor y pidámosle que nos ayude a cuidar nuestros ojos. Haga usted su oración allá en su casa también.